sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes para disponernos a participar dignamente de esta acción de gracias por los 89 años de Toñito, que con toda precaución, prudencia, cuidado, ¿verdad? Cada 8 días está en su misa. Buena persona, buena con su familia, ¿verdad? A esas alturas llegar a los 89 años, pues ya es una bendición muy especial de Dios. Pues da gracias con su familia, pedimos a Dios que lo siga bendiciendo y para que todos saquemos fruto de esta celebración, le pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, la tierra pásanos por el amado.
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, tierra pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Cielos, tierra pásalos por el amado. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con devoción la palabra de Dios. De la primera carta del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy». «¿Para qué me llamaste?», respondió Elí. «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar y volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó. Fue donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy». «¿Para qué me llamaste?», respondió Elí. «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí, escuchó mis plegarias.
Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. Santificar el cuerpo. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos ha llegado por Él. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús,
Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Siéntense tantito. En este segundo domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre nuestro ser y nuestro quehacer. Apenas hace 8 días celebrábamos el bautismo de Jesús, donde el Espíritu Santo descendió sobre él en forma visible como de una paloma, y se oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Escúchenlo. Ahí está, decíamos hace 8 días, Jesús en ese momento, él sabía que era el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Pero en ese momento que fue ungido con la plenitud del Espíritu Santo, tomó plena conciencia de su ser y de su quehacer. Mi Hijo muy amado, el Hijo del Padre, que complace al Padre. Pero ahora dice: escúchenlo. Y decíamos, fue la inauguración oficial de su vida pública, de sus milagros, de su predicación. Bueno, pues Dios a todos nos ha dado la grandeza de nuestro ser, a su imagen y a su semejanza. Y todavía por el sacramento del bautismo hemos quedado consagrados como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Estamos llamados a la existencia por Dios. Él nos ha dado la vida, Él nos llamó desde que estábamos en el seno materno a cada uno. Así como llamó de pequeño a Samuel, la primera lectura, así a cada uno de nosotros nos ha llamado a la vida, nos ha llamado a la gracia y nos ha llamado a cumplir con una misión. Lo importante es que como Samuel, como el mismo Jesús, tomemos conciencia de cuál es nuestra misión, cuál es nuestro quehacer. Dios a Samuel le revela que va a ser el profeta por especial de su pueblo. Dios le revela que Él va a dirigir a su pueblo, y así es como Dios le cumple sus promesas. Pero también debemos de ver por otra parte
la disposición de Samuel. Ya Dios nos llama a todos, nos invita a todos. Pero ojalá y todos pudiéramos contestarle como le contestó Samuel: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Es lo primero. Seguramente Samuel, que estaba ayudando al sacerdote Elí en el santuario de Betel desde pequeño, dice la Biblia que lo destetó su mamá y lo fue a dejar al templo, y desde pequeño quedó consagrado al servicio de Dios, porque su madre era estéril, no podía tener hijos, y en su aflicción le prometió a Dios que si le concedía ser madre, ya desde su seno estaría ese niño consagrado a la gloria de Dios, al servicio de Dios. Y lo cumplió. Y por eso le puso el nombre de Samuel, Shama Elohim. Shama, Dios me escucha. Elohim, Dios. Shama, escuchar. Elohim, Dios. Dios me escucha, o Dios me escuchó. Y ahí está el hijo de lo que Dios le prometió. Y su madre cumplió su promesa, y por eso Samuel pues estaba ayudando al sacerdote Elí. Y seguramente había muchas veces oído hablar al sacerdote de Dios. En sus predicaciones, en sus oraciones, conocía la palabra, conocía la Torá, la divina revelación, entonces la conocía. Pero todavía no tenía conciencia clara de su misión. Y todos tenemos una misión. Y ahí Dios lo llama a cumplir esa gran misión de ser uno de los grandes jueces, uno de los grandes profetas de su pueblo. Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel, el último juez. El pueblo de Dios antes estaba gobernado por jueces, después por el rey Saúl, luego por el rey David, y así se convirtió en monarquía, pero fue Samuel el que estaba al frente. Tomó conciencia de su quehacer. Bueno, pues en el Evangelio encontramos otro llamado. Es Dios el que llama a Pedro, llama a Andrés, llama a San Juan, llama a Natanael, llama a sus apóstoles. Ellos pues tenían la esperanza de ver al Mesías. Y cuando Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, la figura del Cordero de Dios, está tomada del profeta Isaías, aquel siervo doliente. En los Cánticos del Siervo, capítulo 49, 52 y 50 de Isaías, los 3 cánticos del siervo. El siervo doliente que era llevado al matadero, que era llevado a trasquilar, que era llevado al sacrificio, y este siervo doliente que no decía nada, no se defendía, nada. Pues de ahí sale esta frase de Juan el Bautista: el Cordero, el siervo, Cordero de Dios. Andrés y Juan, porque dice que los discípulos que estaban ahí era Andrés, pero el otro no dice su nombre. Y seguramente pues era San Juan el que escribió este evangelio. No quiso poner su nombre, pero él escribió eso. Y dice: siguieron a Jesús, y Jesús es Jesús el que les pregunta. Jesús dice: vengan y lo verán. Y dice: estuvieron con él, no dice qué tiempo, pero este evangelio San Juan lo escribió 50 años después, 50 años después de que tuvo este encuentro. Y aunque, como dije, habían oído hablar de Dios, oído hablar del Mesías, pero no habían tenido ese encuentro de comunión, de participación, de amistad,
ese compromiso no lo tenían. Igual que Samuel había oído hablar de Dios, pero no había tenido ese encuentro personal con la palabra. Y así los apóstoles, al encontrarse con Jesús, dice, les impactó en su mente y en su corazón, de tal manera, ¿verdad?, que ya no se separaron de Él. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos, la palabra de Dios nos invita a reflexionar. Hemos oído de Dios, a lo mejor aprendimos algunas verdades en el catecismo, pero el catecismo, como les digo a los niños de primera comunión, no es para hacer la primera comunión, no es para sabérselo de memoria, no. El catecismo es para la vida. El no robarás, no matarás, no levantarás falsos, santificarás las fiestas, amarás a tu prójimo. Todo eso no es como una condición para celebrar un sacramento, no, sino es para vivirlo toda la vida. Y eso es lo que le pasó a los apóstoles al encontrarse con Jesús. Definitivamente tocó su corazón. Está como los que se enamoran. Los que se enamoran y finalmente se encuentran y se ven con una ilusión, con una esperanza, y se toman de la mano y finalmente se hacen novios. Yo conozco esposos que después de 40 años de casados celebran el día que se conocieron, fíjense. Y era de tarde y parecía que iba a llover y me regañó mi mamá. Y se acuerdan de esos detalles. ¿Por qué? Porque fue un encuentro personal donde brotó, donde nació el amor. Así San Juan y los demás apóstoles, al encontrarse con Jesús, después de 50 años, no se les había olvidado, ni se les iba a olvidar nunca. Porque en ese momento, en ese encuentro personal con Jesús, tomaron conciencia de su ser, hijos de Dios, apóstoles, y de su quehacer, mensajeros de la buena noticia, testigos presenciales de la presencia de Dios en medio de nosotros. Y ahí está lo que la palabra de Dios nos invita a que no solamente la conozcamos, a que no solamente de manera espiritual podamos disfrutarla, sino que hasta donde más se pueda, vivirla. Ese es el compromiso, esa es la invitación. Y como dice San Pablo en la segunda lectura, una lectura muy directa, porque está dirigida en su primera carta a los Corintios. Corinto es una ciudad que está junto al mar y era un puerto muy importante de comercio con Europa y con otros países, con otros lugares. Entonces a Corinto llegaban los barcos de Roma, de España, de todos los barcos, todo el mundo conocía. Llegaban a Corinto los barcos para entrar a la capital del mundo cultural que era Atenas. Pero llegaban al mar y está una montaña de 11 kilómetros y luego otra vez sigue el mar. Entonces había mucho comercio, pero había mucho trabajo. Descargaban los barcos y al lomo de cristiano pasaba la mercancía, la gente caminando para tomar otro barco y llegar hasta Atenas. Y de Atenas desembarcar para meterse a todo lo que es el continente del Asia Menor, lo que conocemos ahora hasta por Ucrania, Rusia, por ahí entraban. Y eran largos viajes, entonces era un puerto de mucha actividad comercial, económica, laboral, pero también en Corinto había muchos centros de vicio, templos a la diosa de la fertilidad y templos a la prostitución y al dios Baco, cantinas, lo que eran cantinas. Y pues era común
Era común la promiscuidad, era común el libertinaje sexual en esa isla, en ese puerto, perdón. Y por eso San Pablo le dice, no es correcto, ¿verdad?, que el hombre y la mujer vivan de esa manera libertina. Los demás pecados son graves, pero el pecado, dice, de la fornicación es un pecado muy grave, porque dice, porque profana el templo de Dios, que es el cuerpo. El cuerpo, dice, está consagrado con la unción del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo quedó consagrado como templo vivo de Dios. Y como decimos en la oración del bautismo, en cada uno de nosotros habita su majestad, habita el Espíritu Santo. Dice, por eso no abandonen sus cuerpos al pecado, a la fornicación. No. Todo pecado, dice, es malo, pero queda afuera. Pero el pecado de la fornicación, dice, queda adentro, porque empieza de la mente, del corazón, y llega a esa consumación. Aléjense, porque al final de los tiempos también nuestro cuerpo resucitará para participar de la gloria de Jesucristo. Y lo que nos ha prometido es que resucitaremos con la belleza, con las cualidades, con las perfecciones del cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso de Cristo. Pues dice, no se abandonen al pecado, no se dejen llevar por el apetito, por el instinto, no, sino que honren a Dios y alaben a Dios con su mismo cuerpo. Hasta eso, fíjense. Por eso, de ahí viene nuestro quehacer, nuestro ser. Somos hijos de Dios y por lo tanto debemos comprometernos con Dios a ser buenos. No solo evitando toda clase de pecados, de impureza, sino ser buenos hijos de Dios es obedecer o imitar hasta donde más se pueda lo que Jesús nos enseñó. No solo vivir los mandamientos, sino el ideal de Dios es que entre los hombres, entre todos los hombres de la tierra, pues reine el cariño, reine el amor, reine la confianza, reine la fineza. Que no solo le saquemos grandeza a nuestra naturaleza humana, sino que podamos vivir hasta donde más se pueda la virtud cristiana. Es el quehacer. Nuestro ser, ya somos hijos de Dios. Ahora nuestra tarea es, pues, ser buenos hijos de Dios. Ni ser indiferentes, ni ser olvidadizos, ni ser descuidados, sino ser buenos hijos de Dios. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude. Ella, más que nadie, supo escuchar la palabra de Dios en su mente y en su corazón, y por predilección singular, la palabra divina se hizo carne en su seno purísimo, porque ella nos enseña, no como solo Samuel que dijo, habla que tu siervo te escucha, sino aquí la Virgen María dijo, yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu voluntad. Dio un paso más todavía. Pues ojalá, y todo lo que nosotros sabemos de nuestra fe, tomemos interés por aprender más todavía, pero en lo mínimo que pongamos el esfuerzo de llevarlo a la vida. Que así sea. De pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Salvador nuestro? ¿Creen en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica? Esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que profesamos en Jesucristo nuestro Señor. Continuamos.
Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes le agrade a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Ten presentes además a cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos ya a contemplar la luz de tu rostro. Acepta la acción de gracias por sus 89 años de vida de don Antonio. Ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre Dios, cantando la misma oración que Jesús nos enseñó. Lo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Es caer en la tentación, líbranos del mal. Dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos como hermanos un signo de paz.
De pie. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Que disfruten su domingo y tengan bonita semana. A seguirnos cuidando. Buenas tardes.